Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy viernes con una entrega especial. Estamos desde el coro de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Suyapa. En los días previos a la celebración de esta festividad de todo el pueblo hondureño, y hoy nos acompaña el historiador Nahum Efraín Valladares y Valladares. Don Nahum, buenas noches, qué gusto que esté con nosotros y compartir a través de los canales de TSI la celebración de Nuestra Señora de Suyapa. Qué gusto. Muchas gracias, Chendo, gracias por la invitación. En realidad sumamente complacidos de estar compartiendo este programa dedicado a Nuestra Señora de Suyapa en la ocasión de conmemorarse el 272 aniversario de su hallazgo en la montaña del Piliwín. Han transcurrido ya 272 años llenos de milagros, llenos de ese fervor del cristiano católico que año con año lo registramos en el mes de febrero. Pero a lo largo de los 365 días es una manifestación plena, porque aquí siempre que se llega a la iglesia mayor, como la conoce mucho del hondureño, siempre hay presencia de católicos. Así es, la Virgen de Suyapa concita al hondureño a mantener esa fe, a mantener la esperanza en Dios, a mantener su lazo, precisamente lo que está ligado a su Hijo Jesucristo. La Virgen de Suyapa, desde hace 272 años, se ha identificado con el pueblo hondureño. Primero, en una pequeña comarca, en la aldea de Suyapa. Después, en el Real de Minas, en la villa de San Miguel de Tegucigalpa. Y después en todo el territorio nacional. La Virgen de Suyapa se identificó con el pueblo hondureño por diferentes circunstancias. Una de ellas porque precisamente la imagen de ella es la imagen de una virgen indígena. Las facciones de quien talló la Virgen en una estatuilla tan diminuta representa prácticamente la fisonomía de una mujer indígena. La cara ovalada, los ojos grandes, la nariz respingada y su cabellera suelta hacia los hombros. Ninguna advocación de María tiene la cabellera suelta, solo la Virgen de Suyapa. ¿Por qué? Porque las demás advocaciones, Fátima, Lourdes, Guadalupe, todas las demás, ella está con su manto. Pero en la Virgen de Suyapa ella está con su vestidura de Inmaculada Concepción, pero su cabellera indígena suelta. Eso la identificó mucho con nuestra autóctona raza. De ahí se desprende esa identificación de los pueblos indígenas. Conversábamos recién de ese fervor que encontramos, bueno, en todo el hondureño, en el cristiano católico del mundo hacia María. Pero si nos circunscribimos a Honduras, vemos que el nativo del Empira, de Intibucá y La Paz tiene mucha más identificación. Exactamente, y de todos los rincones de la patria, porque precisamente a ella se le cataloga como la Virgen indígena. Además, si nos remontamos en el tiempo a 1747, nos vamos a encontrar que los dos niños que la encontraron en el Piliwín eran de la raza mestiza. Eran dos niños, Alejandro Colindres Caraballo y Lorenzo Martínez Calona, que eran hijos de mestizos que vivían en la aldea de Suyapa. Ellos prestaban sus servicios como labradores
a pesar de la edad que tenían, porque Alejandro tenía 11 años y Lorenzo 9 años, pero ellos trabajaban toda la semana en el campo de labranza que tenía Juan José Lozano en la montaña del Pirihuín. En el año de 1735, don Juan José Lozano denunció ante la Alcaldía Mayor las tierras que estaban ubicadas al noreste de la vía del Real de Minas para poder hacer trabajos encaminados a buscar plata en el lugar, porque seguía la misma cadena que iba hasta Surcagua, lo que hoy conocemos como Santa Lucía, que estaba precisamente en el mismo macizo donde se encuentra Triquilapa, que había una mina que era de Carlos Ferrugino y de Diego de Zúñiga, que se llamaba la mina de la Señora del Buen Suceso. Pero don Juan José Lozano no encontró plata y dedicó entonces las tierras al cultivo de maíz, de frutas, de legumbres y a la crianza de ganado vacuno, de ovejas y de asnos. Y así fue como él llevaba trabajadores, porque en el Pirihuín no habían habitantes. Entonces se llevaba a los nativos de Surcagua, o sea, Santa Lucía, de Triquilapa y de Coyapa, que antiguamente... Coyapa, no Coyapa, Suyapa. no. En lengua náhuatl, Coyapa quiere decir el agua de las palmeras, en el agua de las palmeras. Pero Coyapa fue degenerando a Soyapa y después a Suyapa. Pero de ahí fue donde Alejandro y Lorenzo salieron para trabajar con don Juan José Lozano. En una noche de un sábado del mes de febrero, los dos niños, después de recibir su paga muy tarde, bajaron de los campos lavantillos y les dio miedo la oscuridad. ¿Por qué? Porque sabían que los coyotes y otras fieras bajaban por la parte de que daba hasta la quebrada de Supelacapa, que es la quebrada que se encuentra aquí en Suyapa, y ellos temían porque los coyotes siempre andaban buscando en la noche aproximarse donde estaban las porquerizas y donde estaban también los asnos y los otros animales que se mantenían desde el tiempo de que Carlos Ferrugino en 1590 había habilitado las tierras de Supelacapa para esos menesteres. Entonces los niños temían eso y se quedaron esa noche del mes de febrero, de un sábado, durmiendo a la orilla de la quebrada, muy cerca de un ojo de agua, de acuerdo al relato que hizo Alejandro Colindres, que decía que había un ojo de agua muy cerca donde ellos destinaron pernoctar, para bajar al siguiente día domingo a su aldea. Fue un día sábado, pero no precisamente fue un 3 de febrero. No, pudo haber sido 3, 10, 17, 24, cualquier día. ¿Y cómo se define entonces la celebración ya para la Santa Madre en esta fecha? Bien, la Virgen de Suyapa, una vez que fue entregada por Alejandro Colindres a su madre Ana Caraballo y a su hermana María Isabel Colindres, que tenía 12 años, le entregaron y empezaron a hacerle devoción en la casa de los Colindres, una vieja casa que les había regalado don Bernardo Fernández, que ya era dueño de esas tierras que se mantenían hasta San José del Trapiche. Entonces ellos, cuando vinieron y entregaron eso, empezaron en la comarca a decir que se había encontrado una imagen de la Virgen María. Los pobladores empezaron a llegar a rendirle devoción en la casa de los Colindres. Estaba en sitio particular. En sitio particular, en la casa de los Colindres. Una viejita casa que se encuentra hacia la derecha donde está el viejo santuario de Nuestra Señora. Es decir, muy cerca de aquí, de donde estamos, de la Basílica Menor. Cerca, muy cerca. Entonces ellos empezaron a hacerle una celebración el Día de la Virgen. ¿Y cuál era el Día de la Virgen de ellos? La Virgen de la Candelaria. ¿Por qué? Porque era la Virgen de las candelas, de la iluminación. El 2 de febrero es el Día de la Virgen de la Candelaria. Y ellos empezaron a hacer las celebraciones a Suyapa en el Día de la Candelaria. Y así persistió hasta el año de 1925, cuando el arzobispo de Tegucigalpa, Agustín Hombach, decide
que el día 3 de febrero es el día de la Virgen de Suyapa. ¿Por qué? Porque se hizo por varias conmemoraciones, porque Pío XI le dio el título de patrona de Honduras. Y entonces, para poder hacer esa celebración, se destinó su día, el 3 de febrero. Pero antes de eso, hasta 1925, se conmemoraba el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, dedicado a la Virgen de Suyapa. ¿Cuándo pasa ya a ser parte de la Iglesia Católica como tal? ¿Hay una fecha puntual, don Nahum? Que pasó ya a la vieja ermita, como la conocemos, que ya dejó de ser parte de ese peregrinaje que tenía el habitante de Suyapa a la casa de los Colindres. Bueno, el capitán Joseph Zelaya de Mirense, que era el mayordomo de la hacienda de San José del Trapiche, con él se dio el primer gran milagro, la intersección de María Santísima, cuando el capitán Joseph de Zelaya, adoleciendo de lo que se llamaba el mal de piedras, que no era otra cosa más que los famosos cálculos. Los cálculos en la vejiga, el hombre se moría de los grandes dolores y escuchó que en la aldea había una virgen muy milagrosa. Le pidió a los Colindres que se la llevaran. Se la llevaron a San José del Trapiche y él le pidió que por favor le aliviara aquellos tremendos dolores y le prometió que le iba a levantar un templo. Al día siguiente, don José de Zelaya arrojó por la orina todas las piedras que le martirizaban. Ese fue el primer gran milagro que se produjo en la comarca, que fue y llegó hasta oídos de quien era el cura párroco de Tegucigalpa, que era don José de Simón Zelaya y Cepeda, el mismo constructor de la Catedral de Tegucigalpa. Y así es como empieza a sentirse la presencia de María aquí en la aldea de Suyapa. Entonces, don José de Zelaya no cumple su promesa de levantarle el templo y se muere. Pero don Bernardo Fernández, que era compadre de él, quiso darle crédito a lo que él había hecho como promesa. Y a nombre de su compadre le levantó un templo que solo eran 4 paredes, con 2 ventanas laterales y una entrada, y un techo de 2 aguas. Así fue el primer templo, donde después, en 1913, comenzó a construirse lo que se llamó el Santuario de Nuestra Señora de Suyapa, que esa es otra historia. Pero en 1780, o sea, 33 años después de haber sido encontrada en el Pilihuín, tiene por primera vez su trono la Reina Celestial. Está con nosotros esta noche al banquillo el historiador Nahum Efraín Valladares y Valladares. Una pausa, en breve continuamos con esta historia de Nuestra Señora de Suyapa. Se acuerda que le digo que este muchacho tuvo un accidente y le tiraron 8 tiros. Entonces yo le pedí de corazón a ella que viviera, que no se muriera. Y entonces ella me concedió. Ahí está el muchacho. Estuvo como 10 días porque ya se lo dieron a mi hija porque creyeron que se iba a morir. Él no hablaba, tenía un tiro aquí. Y aquí le hicieron una cosa para que por allí comieran los alimentos, tomaran los alimentos. Y aquí todo esto, aquí en las espaldas él tenía los tiros y en el brazo le pasó de lado a lado. Y entonces yo le pedí de corazón a ella que viviera. Y no, ahí está él. No, le dijeron a ella que lo trajera porque ya estaba, ellos pensaron que se iba a morir. Y se admiraron cuando él fue, que lo volvió a llevar mi hija, y le dijeron, muchacho, ¿todavía vive? Y sí, le dice, aquí estoy, le dice. Ella me hizo ese milagro, la Virgen. No, yo le rezaba aquí, le rezaba el rosario,
le pedía todos los días. Y fíjese que él cuando ya estaba allá, él en secreto hablaba. Me dijo que lo llevaran de la Virgen. Y lo llevamos en silla de ruedas. Y él se puso bien alegre donde miró a la Virgen. Porque yo le dije, mira, ella te salvó, le dijo, ella fue, le dijo, porque vos te ibas a morir, le dijo. Y él bien alegre donde la miró, porque ella fue quien lo rescató, ella. Ese milagro que me hizo, ¿para qué? Sigan la palabra de Dios y que la sigan a ella, que es milagrosa. Ella ha hecho infinidades de milagros. ¿Para qué? Ella ha hecho milagros lindísimos que la gente, toda la gente los dice, los milagros que ha hecho ella. Sí. Seguimos esta noche al banquillo desde la Basílica Menor de Nuestra Señora de Suyapa. Bueno, don Nahum, estábamos escuchando estos testimonios, esa devoción del católico pidiendo a Santa María de Suyapa, así como don José Zelaya se curó. Vea este relato de un pariente de doña Otilia, y como muchos casos desahuciados que tienen una nueva oportunidad de vida gracias a esos milagros de la Virgen María. Bueno, hay que hacer una aclaración en esto. El que hace los milagros es Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Pero quien intercede para que se hagan los milagros es María, la Madre de Jesucristo. Y lo venimos viendo en la misma historia que narra la Biblia. María le pide a Jesús que convierta el agua en vino en las bodas de Canaán. María le pide a Jesús que alivie el malestar de los menesterosos. María le pide a Jesús que alivie las penalidades que sufrían los que tenían enfermedades increíbles y los curaba. María le pide a Jesús que levante a Lázaro, que se ha muerto. Pero María es la gran intercesora de los milagros. Por eso la devoción de todos es pedirle a María que interceda para que Dios haga los milagros. Pero es un poder enorme. Ella es la reina de los cielos. Y ella es la que tiene acceso precisamente no a hacer el milagro directamente, pero sí a pedir para que los que creen en ella y los que creen en Dios puedan ser sujetos precisamente de los milagros. Y testimonios como este los encontramos. Y hay cantidad de testimonios. Gente que ha tenido enfermedades terminales, que han tenido curación gracias a la petición que le han hecho a María para que interceda ante el Señor para que pueda hacer el milagro de la curación. Bueno, hablábamos, don Nahum, de el traslado ya de la Virgen de Suyapa a la vieja ermita como la conocemos. ¿Cómo es que surge el testimonio y que se ha ido transmitiendo de generación en generación, que años después, con el esfuerzo de la Iglesia Católica y muchos devotos, se edificó el Templo Mayor, ahora la Basílica Menor? La Virgen no le gustaba, escuchábamos con frecuencia, estar en su nueva casa. Bueno, esos son los relatos que se han hecho alrededor de la presencia de María en su viejo templo. En el templo que se levantó en el 1913 con el cura párroco de Tegucigalpa, que fue Monseñor Santiago Zelaya, que pidió la autorización del obispo de Honduras en aquel entonces, José María Martínez y Cabañas, que después fue en 1915 el primer arzobispo de la arquidiócesis de Tegucigalpa. Él dio el permiso para que se levantara un santuario a Nuestra Señora de Suyapa en el viejo templo construido en 1780. Ese templo se culminó en el año de 1923 y fue una obra maestra de Miguel Turcio Reina, de Pánfilo Saucera y de Máximo González. Ellos fueron los constructores, a petición del padre Zelaya. Y así se terminó. Y ese fue el templo que ella
tomó como su trono. Cuando empezó a construirse la basílica, que fue el Santuario Nacional, en 1954 se colocó la primera piedra y en 1957 se inauguró el templo. La quisieron traer para ponerla en el medallón del retablo y la Virgen se resistió. Ella quería estar en su viejo trono. Entonces se optó por colocar en el Santuario Nacional una de las réplicas que había sido tallada en 1923 por don Toño Vega, que era un escultor de San Antonio de Oriente, que hizo una réplica a la cual se le viene conociendo como la Peregrina. ¿Por qué? Porque es la que sale en las procesiones, es la que va a los pueblos, es la que está en la ermita, sustituyendo, después de que trajeron ya a la original, que la colocaron en el presbiterio, en un lugar donde ella sí tiene contacto permanente con el pueblo. Es posible que no le haya gustado que la colocaran en el medallón porque la tenían muy aislada, la tenían como escondida y ella siempre ha estado cerca del pueblo. Por eso es que ella acusó en el pasado una serie de circunstancias que obligaron a que se hiciera una restauración, que ese es otro cuento para después. Bueno, y es justamente lo que vemos al fondo, aquí en este escenario donde estamos en la Basílica Menor. Ahora sí se quedó aquí, con ese contacto mucho más cercano con el peregrino que la visita, insistimos, no solo en estas fechas de febrero. Este es un caminar del diario vivir del hondureño. Ella permanece aquí todo el tiempo, la original. La peregrina está en lo que le conocen ahora como la ermita, que es el viejo santuario. Y ahí está precisamente porque la gente la busca también a la peregrina. La tiene identificada con la original. ¿Por qué? Porque está bendita por el Papa. Ella recibió la bendición de San Juan Pablo II cuando él vino en el año de 1983. Ahora, en los años también, don Nahum, hay otra virgen también tallada por este escultor talentoso de Honduras, que es la Piligüina. La Piligüina. La Piligüina es una réplica. Esa permanece en la iglesia del Piligüín. Una belleza. Con las mismas características. Esta imagen de Santa María de Suyapa permanece cerca de donde la encontraron los dos pequeños labradores de la aldea de Suyapa en 1747. Está muy cerca del Pozo de Agua Eterna. Ese es un lugar precioso que ahora está bien cuidado. Lo mantiene la Fundación Chito y Lena Caffi. Vale la pena hacer peregrinaciones al Piligüín para conocer ese sitio donde fue encontrada la Virgen. Está la vieja capillita, la iglesia y el Pozo de Agua Eterna, que ahora se encuentra bien ubicado en el lugar. ¿Cuál es el fervor que ha manifestado a lo largo de los años el pueblo hondureño con estas réplicas, con estas imágenes de Santa María de Suyapa en su peregrinar por Honduras y el mundo? Porque debemos decir que también ha tenido la oportunidad de viajar fuera de las fronteras patrias. Claro, la peregrina. La peregrina. La peregrina es la que ha salido siempre. La original no se mueve, No aquí se del mueve. fondo que la vemos. Ella está aquí. Este es su trono y de aquí no sale. Es como si quisieran sacar a la Guadalupe de la Basílica de la Guadalupe en México. Puede salir una réplica, pero no sale la original, la que fue plasmada en la timba de Juan Diego en el Tepeyac, la que le entregó a Juan de Zumárraga, el obispo de México, para que pudiera constatar de que la Virgen le había aparecido en el Tepeyac. Pues así era la Virgen de Suyapa.
no sale del lugar que ella seleccionó, porque los niños que la encontraron eran originarios de Suyapa, no eran del Pilihuín. Y entonces ella adoptó en la advocación el nombre de Suyapa. Está con nosotros esta noche al banquillo el historiador Nahum Efraín Valladares y Valladares. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el historiador Nahum Efraín Valladares. Bueno, aclarado este punto, don Nahum, que no es que la Virgen que está aquí en la Basílica Menor de Nuestra Señora de Suyapa, la vemos al fondo, aparecía en la nueva ermita, en la vieja ermita. No es así, no. Son leyendas. Alrededor de la Virgen se han levantado una serie de leyendas que los mismos aldeanos de Suyapa han venido elaborando durante mucho tiempo. Para el caso, cuando la sacaban en procesión, que la querían llevar a Tegucigalpa, los cargadores, que eran originarios de Suyapa, decían que cuando iban llegando a San José del Trapiche, ya sentían una carga muy pesada y que no podían levantarla. Eso era lo que ellos inventaban para evitar de que llevara a la Virgen hasta Tegucigalpa, para que se quedara entronizada en la catedral, para dejarla allá. Entonces ellos decían que pesaba mucho y se regresaban, y ahora sí ya no pesa nada cuando regresan, ¿no? ¿Por qué? Porque se hicieron una serie de leyendas para no sacar a la Virgen de Suyapa. Pero hay cosas que sí son reales. Para el caso, cuando la colocaron en el medallón, en el retablo que fue confeccionado por Alejandro del Bello, donde está ahora el emblema de la basílica, ella ahí no le gustaba estar y muchas veces la encontraban fuera de su capa de plata. ¿Por qué? Porque le incomodaba estar fuera del contacto con el pueblo. ¿Cómo fue lo de los robos? Porque también esta es otra parte de la historia de Nuestra Señora de Suyapa que se ha registrado a lo largo de su estancia aquí en la aldea de Suyapa. En 2 ocasiones fue profanada. Claro. En el año de 1936, una enferma mental llamada Dolores Chávez Corpeño se quedó durmiendo después de una vigilia en el santuario. Se despertó en la madrugada y como estaban las velas encendidas, se aproximó al camarín, introdujo la mano, sacó a la Virgen y se la llevó. Ella era una enferma mental, vivía en Sipile. Cuando empezó a darse la noticia de que se habían robado a la Virgen, el pueblo se incomodó tanto y empezaron a buscarla y a buscarla. Una persona que vivía en Sipile dijo que había una loquita que decía que ella se había encontrado una muñequita y que la guardaba porque era la muñequita de su corazón. Fueron a ver a Dolores Chávez Corpeño y la encontraron en su humilde casa, ahí en Sipile, que ella tenía la Virgen. Se la entregaron al padre Ramón Salgado, que era el cura párroco de Tegucigalpa, y la trajeron en procesión desde Suyapa, desde Tegucigalpa hasta Suyapa. Fue el primer robo. Esto era 1936. 36, sí, correcto. Una capital en aquel entonces poco poblada. Así es. Y el robo fue un robo. Pocas viviendas. Se puede decir que fue un robo por parte de una enferma mental que no tenía ninguna circunstancia como para quererle quitar la capa para irla a vender. No, solo se robó la imagen. O sea que la capa de plata, el resplandor y todo, lo demás lo dejó. Es decir, una sustracción sin mayor cosa que decir. Exactamente. O sea que no, inocente se puede decir, un robo inocente. El robo de 1986 sí fue por delincuentes. Aquí ya existía maldad. ¿Por qué? Le robaron la capa de plata, el vestuario que era de pedrería, tenía rubíes, zafiros, esmeraldas, piedras preciosas.
Y entonces le robaron todo eso, le robaron la corona, le robaron el resplandor en forma de 8, le robaron todo. Y fueron a depositarla en un sanitario de un restaurante que era de José Barroso, merendero Don Pepe. Y ahí la dejaron botada, la imagen. Esa imagen la encontraron en la noche. Las barrenderas del merendero se la entregaron a José Barroso. Él había oído la noticia de que se habían robado a la Virgen. Había una información que circulaba en los medios que todo mundo la Virgen había sido sustraída. Entonces me llamó por teléfono Pepe Barroso a las 8 de la noche. Me dicen aún, aquí encontramos en el servicio sanitario una pequeña imagen. Y como dicen que se robaron la Virgen de Suyapa, le digo, Pepe, ¿cómo es? Mira, me dice, es pequeñita, tiene una capa azul con unas estrellitas, un peto rojo. Es la Virgen de Suyapa, le digo, llévasela a Monseñor Santos. Llamé por teléfono a Monseñor Santos. Le dije, Monseñor, le van a ir a tocar la puerta porque es José Barroso que le lleva a la Virgen. Me avisa si es ella. La recibió Monseñor Santos y me llamó y me dijo, Nahum, es la Virgen de Suyapa, ya la tengo en mi poder. Y así fue como se le entregaron, eso fue en 1986. Y de ahí viene otra historia relacionada con la Virgen, porque la Virgen fue encontrada en ese año, de 1986, con una serie de imperfecciones que durante tanto tiempo había acumulado en toda su estructura y especialmente en la parte de su rostro. ¿Por qué? Porque antes le aproximaban mucho las velas y con las velas la esperma de eso se había ido quedando y acumulando y le formó una especie de costra sobre el rostro de la Virgen de Suyapa. No era muy perceptible porque ella siempre estaba alto y no le habían logrado detectar qué era lo que tenía. Ya esa fue una visión directa de quienes mantenían el contacto permanente. Correcto. Con la imagen. Con la imagen, es cierto. Monseñor Santos inmediatamente la recibió y entonces llamó a quien estaba haciendo los trabajos de restauración del retablo de la Catedral de Tegucigalpa, que era una rumana, se llamaba Ivona Sansigens. Ella estaba haciendo la restauración del retablo mayor y entonces le dijo que tenía allá la Virgen de Suyapa, pero que quería que la restauraran. Ivona fue, vio a la Virgen, se la llevó a su casa, al taller que ella tenía, y en una noche me llama y me dice, Nahum, quiero que vengas a mi casa para que nos tomemos una copa de vino y degustemos unos quesos. ¿Cómo no, Ivona? Llegué donde Ivona, me lleva al taller y me dice, te tengo que contar algo. Y es algo extraordinario y es bueno que lo sepa la gente, porque hay mucha gente escéptica. Yo respeto las creencias religiosas, pero hay cosas que son de verdad elevadas por Dios y son cosas divinas. Ella era de la Iglesia Ortodoxa Rumana, manejada en aquel entonces por una secta que pertenecía al protestantismo. Y ella no creía en las cuestiones de la religión católica, pero era de la Iglesia Ortodoxa. Y había aprendido a hacer restauraciones de arte eclesiástico. Ella era pintora. Me llevó a su taller y me dijo, mira lo que me pasó anoche. Tenía a la Virgen en una prensa chiquita con una lupa. Y le miré que no tenía el rostro más que cubierto con una plasta de color oscuro. Pero en el centro miré que había, me dice, mira, golpeé con un estilete, me dice, y sentí que del fondo salía una luz que me iluminaba y me guiaba la mano para que siguiera trabajando en ella. Me lo dijo una persona que no creía en esas cosas, Ivona Sansigens. Y entonces Ivona vino y agarró un estilete pequeño, golpeó y cayó toda aquella costra que le cubría el rostro a la Virgen de Suyapa. Esa noche me llamó para enseñarme exactamente lo que la limpió con linaza porque no quiso usar ninguna sustancia química que pudiera afectarla.
sino que la lavó con aceite de linaza y a los 2 días me llamó para que la fuéramos a entregar a la catedral a Monseñor Héctor Enrique Santos. Se la llevamos a Monseñor Santos en una copa. Y ahí hay una fotografía donde se puede ver donde está Ivona conmigo entregándole a Monseñor Santos la Virgen de Suyapa. Virgen totalmente restaurada y que aquí compartimos esta noche con ustedes en Al Banquillo. Una pausa, en breve continuamos. Una, porque soy católica. Segunda, porque yo pertenezco a un grupo de oración. Tercero, porque la amo. Cuarto, porque tengo mucho que agradecerle. Ella nos hizo un gran milagro en nuestra familia. Mi hija estuvo a punto de morir. Y en el hospital que estábamos, cuando a mí me dijeron despídase de su hija, yo salí a la carrera de mi casa, no llevé el rosario. Cuando yo di la vuelta, me arrimé a una puerta, estaba rezando el rosario con mis manos y se acercó a mí una familia de Danlí, una familia dedicada a Dios. Y yo sentí las manos en mi hombro. Y la señora me dijo, no llore. Estamos en manos de Dios y en manos de la Virgen. Vamos a rezar el rosario en familia. Y empezamos a rezar el rosario. Lo rezábamos a las 6 de la mañana. Lo rezábamos a las 10 de la mañana. A las 3 de la tarde rezábamos el rosario de la Divina Misericordia. A las 4, a las 7 de la noche rezábamos otra vez el rosario en familia, ahí en ese hospital, con esa familia de Danlí. Y mi hija, mi sorpresa fue, mi hija estaba en coma. Y mi sorpresa fue que a los 8 días el doctor me dijo, su hija se sentó. ¿Cómo, doctor? Le digo, si su hija se sentó, me dijo. Y me pidió un lápiz y le mandó una nota a su esposo, me dice. Y entonces, para mí eso es algo impagable al Padre, al Hijo y a ella. Este testimonio hace tiempo que yo lo quería dar para que la gente tome conciencia quién es nuestra madre en la vida de nosotros, qué representa ella ante su Hijo y ante el Padre, ¿verdad? Yo sé que ella es nuestra mayor intercesora en la tierra. Por eso yo amo a la Virgen María. Y en especial a mi Virgencita, mi morenita, la Virgen de Suyapa, ¿verdad? Seguimos esta noche al banquillo. Tenemos este otro testimonio que lo hemos compartido porque entramos ya a la parte final de esos milagros que se dan. Ivona Sainz-Sigel no era católica. Sin embargo, este proceso que vivió en su vida la ligó por el resto de sus días a Nuestra Señora de Suyapa. ¿Cómo ocurrieron esos milagros, don Nahum? Bueno, ella sentía que la Virgen de Suyapa le había guiado las manos para quitar aquella costra que se había formado en su rostro. Y ella lo relataba con sentimiento. O sea que para ella no era una cosa. Por eso me invitó esa noche a que departiera en su casa con su esposo George Sainz-Sigel para que pudiera ver yo lo que había pasado en su taller que tenía ahí, que era un taller de pintura. Ella era una gran pintora. Pero mira lo que son las cosas. Ivona hizo un trabajo extraordinario en la restauración del retablo de la iglesia catedral, que estaba muy dañado. Retablo del año de 1781, que había confeccionado los hermanos y los hijos de don Vicente Gálvez.
Y entonces ella trabajó en ese retablo con pátimas, con todo, y lo dejó precioso. Ella se encargó de montar la galería de arte, recogiendo también una serie de valores históricos eclesiásticos. Pero ella quedó motivado con lo de la Virgen de Suyapa. El Congreso Nacional, presidido por el ingeniero Carlos Flores, le otorgó la condecoración a Ivona Sanz-Higgins, pero se la otorga cuando ella ya estaba enferma. Me llama un buen amigo de ella también, que era Rodolfo Pastor Fasquel, y me dice: Nahum, Ivona está muy grave y no va a poder acudir al Congreso Nacional. Y me ha pedido que tú vayas a representarla y que reciba la condecoración del Congreso. Me fui esa tarde, le comuniqué al ingeniero Flores de lo que decía Ivona, y al siguiente día en la sesión solemne se le entregó la condecoración del Congreso Nacional a Ivona Sanz-Higgins. Y me la entregaron a mí, yo hablé a nombre de Ivona y me fui esa noche a la casa. Llegué a la casa y le digo: George, aquí está la condecoración. Me dice: mira, me dice, Nahum, no quiero llevarte al lecho de Ivona. Ivona, me dice, está muy mal. Le digo: pero yo quiero que llegues y que le digas que ya le traje la condecoración y se la colocas en su pecho. George Sanz-Higgins llegó al lecho, le colocó la condecoración. Era filo de las 8 de la noche. Yo regresé a mi casa y faltando 10 minutos para las 9, recibo la llamada de George Sanz-Higgins: Nahum, Ivona ha muerto. Falleció el día que recibió la condecoración, ligada a su historia de vida de una ciudadana rumana que llegó a Honduras, que no era católica, sí, a la Virgen de Suyapa. Exactamente. Y le tuvo una gran devoción a la Virgen de Suyapa. No fue, yo no te puedo decir que fue conversa, pero sí, con lo que le pasó, ella sentía devoción por Suyapa, por la Virgen de Suyapa. ¿Cómo ligar todos estos milagros y estos acontecimientos de la patrona de los hondureños para tener un mejor país, para aspirar por medio de la devoción, de la orientación que dan líderes religiosos para un mejor país en momentos difíciles que vive Honduras, ¿no? Pues yo creo que es que hay que mantener siempre la fe y más que todo la oración. Hoy nos hemos fijado, mientras hemos estado realizando el programa, la cantidad de peregrinos que han llegado aquí a la Basílica. ¿Para qué? Para mostrarles su amor a la Virgen María. Y aquí vemos rostros de gentes pobres, de ricos, de muchachos, de ancianos y de todo mundo. Si todo mundo actuara así, con devoción, con fervor, con amor a la Virgen y a la patria, otra cosa estuviéramos aquí en este momento. Hay una verdadera generación de unidad alrededor de la Virgen Santísima. Claro, sí la hay. Yo creo que nadie concita tanto como la Virgen de Suyapa al pueblo hondureño. Y eso lo demuestra no solo en su celebración anual del 3 de febrero, lo demuestra permanentemente. Aquí en la Basílica yo asisto todos los domingos y aquí es una gran cantidad de peregrinos, de romerías, que vienen a rendirle tributo y su devoción a la Inmaculada Santa María de Suyapa. Don Nahum, le agradezco. Y vamos a cerrar la presentación que hoy hemos tenido de parte de la historia de Nuestra Señora de Suyapa con imágenes de la ya tradicional alborada que ahí ha estado a lo largo de los últimos años la Corporación Televicentro y que recordamos en sus inicios usted fue parte de la presentación. La primera alborada la hice con Yadira Bendaña, a instancias de la persona que patrocinó precisamente la primera alborada, que él se entregó precisamente con la televisión a dedicarle a la Virgen de Suyapa algo que fuera festivo. Él era el Contralor General de la República. Y entonces él patrocinó eso, trajo a Paco Medina para que cantara, y en fin, fue un espectáculo de primera que se hizo en las afueras
de la Basílica de Nuestra Señora. Y en las próximas horas lo vamos a tener nuevamente la alborada 2 de febrero y la celebración ya tradicional este domingo. Don Nahum, muchas gracias, buenas noches y nos despedimos desde la Basílica Menor de Nuestra Señora de Suyapa con el himno de nuestra patrona. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche. Gracias por ese milagro. Virgen de Suyapa,